regalo maravilloso el poder estar reunidos en esta preciosa mañana. Hace 15 días el Señor nos dio la gracia de estar estudiando acerca de una novia vestida para el Señor, y estuvimos mirando el mensaje que el Señor estaba trayendo a la iglesia de la Odisea, y que la Odisea significa el gobierno del pueblo, donde se hacía lo que la gente quería, y que la tibieza es un serio problema en el corazón del hombre, porque ni está encendido, ni está apagado, pero está en una condición donde se hace sordo al Señor, donde se hace indiferente e insensible a la maravillosa y gloriosa voz de Dios. Y que cuando el corazón se llena de tibieza, se va volviendo normal en el corazón humano, pero lo que es normal en el mundo, no lo que es normal en el reino de Dios. Y que nosotros no podemos acomodarnos a este mundo. Por eso necesitamos permanentemente estar escuchando al Señor. Si no oímos al Señor, no olvidemos que engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre, ¿cierto? Y aún nosotros queremos justificar, aún nosotros queremos excusar muchas cosas en nuestras vidas, pero que cuando estamos delante de la presencia de Dios, las excusas se desvanecen. Los argumentos quedan hechos trizos, porque no fuimos llamados para ser parte del mundo, fuimos llamados para ser parte de Cristo. No fuimos llamados para ser como el mundo. El Señor dijo: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Que mientras estén en el mundo, estemos guardados. ¿Para quién? Estemos guardados para Dios. Dios está obrando en nuestro corazón. Y Dios está obrando en nuestras vidas. Y está obrando para que seamos un testimonio de Cristo. Y no para que nos volvamos, como alguien decía, un tristimonio, ¿cierto? Hoy en día la vida de muchos cristianos son un tristimonio, no un testimonio, ¿cierto? Porque lo que se ve en sus vidas no refleja una vida de relación con el Señor, y no refleja una vida de comunión con Dios, porque no podemos perder de vista al acercarnos a la palabra de Dios. Y es algo que aún en una mañana como estas nosotros necesitamos rogar al Señor: Padre, ayúdanos para estar aquí y poder recibir lo que tú tienes, Señor, lo que tú tienes de tu palabra, lo que tú tienes de tu corazón, lo que tú quieres impartir de ti sobre mi vida. Porque muchas veces nos vamos solo con información y nuestro corazón estuvo desconectado de Dios, y Dios no dispuso que su iglesia, que su pueblo se reúna para entretenerse. Dios dispuso que su iglesia nos reunamos para recibir de Él, para recibir de su guía, para recibir de su dirección, para recibir de su aliento, para recibir de su amor, para recibir sanidad en nuestro corazón, para ver con más claridad a Dios. Porque entre más enfermo está el corazón, más distorsionado tenemos la imagen de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios va sanando, por eso Dios va restaurando, por eso Dios va obrando, y es un proceso que no va a terminar hasta que estemos ¿dónde? En su presencia todos los días. Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Cuando el hombre en el huerto del Edén pecó y el Señor salió en la búsqueda del hombre, como siempre ha sido en la historia entre Dios y el hombre, ha sido una historia de Dios buscando al hombre para acercarlo a su corazón. No ha sido el hombre viniendo a Dios, ha sido Dios buscando al hombre. Y cuando el hombre pecó en el huerto del Edén y estaba allí escondido, y apareció el Señor y le preguntó: ¿dónde estás, Adán? Y él dijo: tuve miedo y me escondí. Y frente a la confrontación del Señor, ¿qué hizo Adán? Buscar un culpable y no aceptar su responsabilidad. La mayor parte del tiempo, cuando nosotros escudriñamos la palabra,
Muchas veces venimos con un corazón donde estamos buscando los culpables, pero no estamos dándonos cuenta de nuestra responsabilidad delante del Señor. Y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Ciertamente Adán se escudó acusando a la que me diste, ¿por quién? Por esposa. Y detrás de ello, ¿a quién estaba acusando? A Dios. El primer Adán se excusó señalando a su esposa y diciendo, la culpa es de allá. Pero el segundo Adán, de manera gloriosa, ante la voz del Padre, porque ante el Padre, ¿cómo éramos todos nosotros? Culpables, ¿cierto? Ante la voz del Padre, diciendo, toda ella es culpable, ¿cierto? Apareció el segundo Adán para decir, ella es culpable, pero yo llevo su culpa sobre mis hombros. El primer Adán la señaló a Eva como la culpable. El segundo Adán dijo, sí, ella es culpable, pero yo llevo su culpa sobre mis hombros para reconciliarnos con el Señor. Y es lo que no podemos perder de vista, que Dios nos está trayendo a una reconciliación con Él. Porque lo normal en el reino de Dios es hombres y mujeres rendidos a la voluntad del Señor. Hombres y mujeres rendidos ante los pies del Salvador. Cuando nosotros miramos ese escenario que aparece en la vida de Marta y de María, es un escenario donde el problema no son las actividades, el problema no son las ocupaciones, el problema es qué lugar le doy a Dios dentro de mi corazón, qué lugar le estoy dando a lo que Dios está trayendo dentro de mi vida, en mi diario caminar, porque vivimos en un mundo de muchos afanes, pero aún la palabra de Dios dice que en uno de los terrenos, allá en Mateo, donde habla de la parábola del sembrador, dice que una de las cosas que ahogó la palabra del Señor fueron los afanes de este mundo, y no podemos seguir siendo un pueblo absorbido por los afanes de ¿quién? Por los afanes de este mundo, por todas las cosas con las que el mundo está tirando anzuelos para mantener capturado nuestro corazón, nuestra atención, nuestras emociones, nuestra vida, ¿cierto? Porque hoy vivimos, ¿cierto?, enfrentando cosas muy fuertes, la presión del mundo es muy fuerte, mis amados, y se necesita más que la fuerza humana para sostenernos en pie. La presión del mundo es muy fuerte, ¿cierto? En el mundo hay una presión que pudiéramos llamar centrífuga. Si ustedes han tenido lavadoras en su casa, el último ciclo de la lavadora es centrifugar, ¿cierto? Y después de que la lavadora hizo el proceso de centrifugado, te das cuenta que toda la ropa quedó pegada alrededor. En el centro no quedó ¿qué? En el centro no quedó nada. Y nosotros fuimos creados para que el centro de nuestra vida sea Cristo. Pero el mundo gira de tal manera que nuestras vidas sean sacadas del centro de su voluntad. Del centro de su voluntad, ¿cierto? Pero hay una fuerza contraria a la fuerza centrífuga y se llama la fuerza centrípeta, ¿cierto? La centrífuga tiene el propósito de sacar del centro y la centrípeta tiene el propósito de poner en el centro. Y sabe que nuestra vida solamente puede estar ubicada cuando nuestros ojos pueden estar en Cristo y cuando Cristo es todo lo que anhela mi corazón. Por eso permanentemente necesitamos nosotros estar siendo podados por el poder de Dios y podados de todas aquellas cosas a las que se va inclinando mi corazón. Yo necesito el poder de su presencia para que mi corazón no se incline ante cualquier cosa. Veíamos el miércoles algo, y es que por diseño los seres humanos fuimos creados como adoradores. Así es el diseño de Dios. Y como adoradores, para que toda la plenitud de nuestra vida provenga de Dios, para que todo lo que llene mi ser sea Dios. Por diseño, todo ser humano, creyente o no creyente, es un adorador. Si ese ser humano se niega a beber de la fuente de agua de vida eterna, que es Jesucristo, necesariamente ese ser humano tendrá que estar inclinado a muchas cosas, porque por diseño fue creado para ser un ¿qué?
un adorador. Por eso vemos a la gente inclinándose ante tantas cosas. Y lo mismo va a ocurrir con nosotros. Si Cristo no es a quien está absolutamente rendido mi corazón puede aún dentro de una congregación estar rendido a muchas cosas. Estar rendido en muchas direcciones, estar aún rendido a nosotros mismos, ¿cierto? Porque nosotros vivimos en medio de la generación más narcisista de la historia, ¿cierto? Y eso parte de un hombre que se enamoró de sí mismo. Y él se convirtió en el centro de ¿quién? El centro de su vida. Y nosotros no fuimos llamados. Cada vez que nos centramos en nosotros mismos, nos pegamos unas estrelladas y nos pegamos unos desvíos en el camino, ¿cierto? Lo que más difícil hace nuestra vida es eso. Cada vez que nos centramos en nosotros mismos, nuestra vida se convierte en una vida sumamente difícil, sumamente compleja. Lo que hace y produce tantas veces ese ahogo dentro de nuestro corazón. Centrados ¿en quién? En nosotros mismos. Pero tenemos que entender que lo normal en la vida de un creyente no es una vida de pecado. Lo normal en la vida de creyente no es una vida con cosas escondidas dentro de su corazón. Lo normal en la vida de un creyente no es una doble vida, ¿cierto? Como le pasó allá a Jacob cuando fue a presentarse delante de su padre, que iba disfrazado. Cuando su padre lo palpó, dijo: los brazos son los brazos de Esaú, pero la voz es la voz de ¿quién? La voz es de Jacob. Lo que se ve por fuera es diferente a lo que hay por dentro. Y Dios desea hacernos una iglesia con integridad, que lo que se ve por fuera sea similar a lo que se ve, a lo que hay por ¿dónde? Por dentro. Porque Dios nos escogió para ser cristianos, no de reglas y no de simplemente seguir protocolos, sino Dios nos escogió para ser cristianos en esencia. Y en esencia significa que de lo que hay dentro de ti, de la vida que ha sido depositada dentro de ti, brota todo lo que se manifiesta en todo tu ser. De ahí brota todo lo que hay dentro de tu corazón. De manera, mis amados, que no es normal para un cristiano vivir en pecado, y no es normal llenarnos de las excusas, ¿cierto? Porque finalmente las excusas es todo mundo peca, todo mundo falla, somos débiles, ¿cierto? Pero es la excusa, y es la excusa para no humillarnos delante del Señor. Si te ves tan débil, pasa más tiempo con Dios. Si te ves tan débil, humíllate delante de Dios. Porque en esa debilidad el poder de Dios va a hacer una transformación. El poder de Dios va a hacer una obra dentro de tu corazón. Cuando el alfarero trabaja en la rueca, que es una mesa redonda que está girando, ¿cierto? Siempre se necesita que el barro en el que va a trabajar esté completamente en el centro. Cada vez que ese barro se sale del centro, inmediatamente la forma que le esté dando, la figura que esté haciendo, se va a deformar. Y cada vez que se sale del centro, él tiene que volver a amasar, poner en el centro y volver a ¿qué? Y volver a comenzar. Y volver a comenzar. Y Dios no desea que nuestras vidas estén salidas del centro que necesita nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos finales. La venida del Señor está muy cerca, por todos los medios, de una u otra manera, por donde miremos, se está cumpliendo toda la palabra de ¿quién? La palabra del Señor. Leía un dato bien particular que me asombró mucho, ¿sí? Los que quieran lo pueden buscar y comprobarlo en internet, porque hay una empresa o hay no sé, una compañía, una empresa, un ministerio que se dedica a trabajar en la traducción de la Biblia a todos los idiomas, ¿cierto? En el 2013 ellos habían iniciado un proceso con una meta y están a punto de completarla, ¿cierto? Y es que al 2025, ¿sí? Al año 2025 la Biblia estará ya lista en todos los idiomas y dialectos
que hay sobre la faz de la tierra. De manera que al 2025 hay forma de llegar a todo el mundo con una Biblia en su idioma, ¿cierto? Y eso es un acontecimiento extraordinario de la mano del Señor. Dios permitiendo que de todas las formas se esté cumpliendo el propósito de Dios y podamos ver cómo cada día está más cerca la manifestación gloriosa de Dios sobre nuestras vidas. De manera que estamos viviendo tiempos, mis amados, donde nosotros necesitamos que la agenda de nuestras vidas sea marcada por Dios. Sea marcada por Dios. ¿Y dónde Dios dejó la mejor hoja de ruta para marcar nuestra agenda? Aquí está la agenda de Dios para nosotros, para nuestro diario vivir, para nuestro diario caminar y en especial para los tiempos en los que estamos, ¿qué? En los que estamos viviendo. Va conmigo a segunda de Pedro, por favor, capítulo número 1, versículo número 19, ¿cierto? Dios debe marcar nuestra agenda y debemos seguir los caminos de Dios hasta que Él venga. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia se está, ¿qué? Preparando, ¿cierto? Mis amados, los últimos tiempos, de acuerdo a la descripción bíblica, comenzaron con la ascensión de Jesús y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y desde hace 2000 años se habla de los últimos tiempos. Si hace 2000 años eran los últimos tiempos, mis amados, en la época donde nosotros estamos ya no estamos en los últimos tiempos, estamos en las últimas horas. Ya estamos en las últimas horas, ¿cierto? Somos la generación, ¿cierto?, más cercana al regreso del Señor Jesucristo. Y segunda de Pedro, capítulo número 1, verso 19, ¿sí? Para en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo, no podemos perder de vista dónde va a estar la hoja de ruta y por donde Dios nos va a guiar. Dice segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿cierto? Tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? Ya nos dio Dios a través de su palabra todo lo que nosotros necesitamos. Y es un tiempo donde necesitamos apoyarnos en lo que Dios dice y no en las opiniones y no en las opiniones humanas. Si no, vamos a estar viviendo en confusión allá afuera. Aún dentro de la misma iglesia cristiana hay miles de opiniones respecto a todo lo que sucede, ¿cierto? Y podemos estar atentos a todo lo que pasa afuera y estar desapercibidos de todo lo que Dios desea que pase en nuestro corazón y que pase en nuestra vida, ¿cierto? Por eso necesitamos decirle al Señor, permíteme estar atento a lo que tú quieres impartir de tu palabra a mi corazón, de lo que tú quieres traer para marcar la agenda de mi vida, para marcar mi diario vivir, mi diario caminar contigo en el propósito que tú tienes conmigo en los últimos tiempos. Amós, capítulo número 3, versículo número 7, dice la Escritura: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, ¿cierto? Pero tenemos que tener claro, la palabra ya la tenemos como completa, ¿cierto? Y lo que necesitamos es luz de lo que Dios ya ha dejado claro a través de quién, a través de su palabra, ¿cierto? Lo más hermoso cuando escudriñamos todo esto y completemos este versículo con Apocalipsis capítulo número 19, verso 9 y 10, ¿cierto? Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, sin que Dios
de una manera especial muestre, traiga a luz, nos deje ver lo que Él quiere. Y Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Y quiénes son los llamados a la cena de las bodas del Cordero? La iglesia, nosotros, ¿sí o no? Pronto iremos a la celebración de una boda. Y a la celebración de esta boda, nosotros somos la novia. Y dice acá, verso, a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De la profecía. En la Nueva Traducción del Viviente esa terminación dice, adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces vamos dando cuenta a qué se refiere eso, que Dios no hará nada sin que antes lo revele a sus profetas, y ahora nos dice que realmente lo que Dios desea a través de toda esa palabra que ha traído de manera anticipada es darnos un claro testimonio de quién es Jesús, y que ese testimonio impacte nuestras vidas e impacte nuestros corazones, porque Dios a través de su palabra va a ir trayendo la vida que nosotros necesitamos para ser la novia que Él está preparando, ¿cierto? La iglesia no es un lugar de vagos, ¿cierto? A veces la gente de afuera piensa, ¿cierto? Y aún muchos cristianos tienen este pensamiento, como que yo busco de Dios cuando no tengo nada que hacer. Y eso es un pensamiento que equivocado, porque una prioridad para nosotros es que buscar a Dios. Dios ha dicho, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán ¿qué? Serán añadidas. De manera que nosotros nos reunimos acá no porque no tengamos ocupaciones. Nos reunimos, y la iglesia de Dios se está reuniendo en muchos lugares en el mundo porque hay un pueblo que Dios está despertando con hambre de Dios, con hambre de su presencia, con hambre de su vida dentro de su corazón. Lugares llenos de hombres y mujeres hambrientos de la vida de Dios. Y a esos hombres y mujeres hambrientos de la vida de Dios, Dios los va a ir direccionando en los tiempos en los que estamos viviendo. No olvide, la palabra de Dios va a definir el corazón. O la palabra de Dios me atrae a Dios, o la misma palabra me aleja de Dios. Ella siempre va a estar definiendo el qué, el corazón. Y nosotros ahí sentados realmente tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está haciendo la palabra tuya en mí? Señor, estoy sentado semana tras semana endureciéndome cada día más, o estoy semana tras semana siendo quebrantado por la palabra que estás trayendo y que me está haciendo profundamente consciente de la necesidad que tengo de ti, porque no puedo quedarme ahí y acomodarme, porque la palabra va endureciendo, ¿cierto? Aquel que con indiferencia la toma dentro de quién, dentro de su corazón. Si yo me siento solamente a ser oidor y después me voy, se me olvida lo que Dios me enseñó, lo que Dios me habló, ¿cierto? Dios a cada uno le da conforme Él ¿qué? Conforme Él quiere. Y lo que Dios trae a tu corazón, por eso es, atesoremos lo que viene de Dios. ¿Para quién? Para nuestro corazón y para nuestra vida. ¿Qué debemos hacer la iglesia esperando su venida? Y su esposa se ha preparado. Y una de las cosas que debemos hacer la iglesia a la espera de su venida es perseverar. Es perseverar. Dígale al que está al lado. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Mateo 24,
12. Ubiquémonos allí y preste atención por qué, mis amados. Mateo capítulo 24, verso 12 viene hablando de todas aquellas señales que marcarían los tiempos antes del regreso del Señor Jesucristo. Y en el versículo número 12 habla de una condición que pasa con mucho aumento en el tiempo actual. Y dice, y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad. ¿Sí o no? Por haberse multiplicado el alejamiento del corazón del hombre de Dios. El Señor dijo en Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuál es la mayor maldad del ser humano? Alejarse de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, se entrega a toda clase de perversidades. El hombre alejado de Dios no sabe hasta dónde es capaz de qué. Hasta dónde es capaz de llegar. No sabe. No sabe. Ese cuento de que yo me conozco, usted no sabe. Yo no sé hasta dónde soy capaz de llegar si Dios no pone freno en mi qué. Freno en mi vida. Hace poco escuchaba de una señora, llevaba 60 años de matrimonio. Eso es mucho tiempo. Y dice, y a los 60 años de matrimonio, una noche mi esposo me dijo, no quiero vivir más contigo. Y ella dice, y teníamos una muy buena relación. Le pregunté, ¿qué pasó? Él me abrió su corazón y dijo, desde hace un año para acá me di cuenta que me gustan son los hombres. 60 años, ¿te das cuenta? No te confíes. Tú no sabes hasta dónde puedes llegar. Yo no sé hasta dónde puedo llegar si Dios nos llena. Por eso no podemos estar acá a expensas de que mi corazón se endurezca y se endurezca, siguiendo es un ciclo de venir y venir a reuniones y que no esté pasando nada en mi vida, mis amados. Si no está pasando nada en tu vida, eso es una alarma en tu corazón. Tiene que estar pasando. La palabra de Dios tiene que estar sacudiendo nuestro corazón. La palabra de Dios es como martillo que golpea la que. Es como piedra, como fuego consumidor. Tiene que golpearnos y confrontarnos de una manera especial para acercarnos al corazón de ¿quién? Al corazón del Señor. Porque uno piensa, no, la perversión es de los jóvenes, de una cantidad de cosas. Y después de que usted escucha esa historia, usted dice, wow, el corazón del hombre. Definitivamente la descripción que Dios mismo hizo, lo más acertado. Engañoso y perverso, más que todas las cosas. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, y escuche esto, el amor de muchos. Esto tiene una mala noticia y una buena noticia. Aunque uno lo lee y parece una noticia muy triste, en medio de esa noticia hay una buena noticia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no el amor de todos. O sea, no todos se van a enfriar. El asunto es que sí se va a definir tu corazón. ¿Quieres pasar a ser de la lista de los que se enfriaron en su corazón, de los muchos? Porque ahí dice, el amor de muchos, gloria a Dios, que no es el amor de todos. Y ahí es una alerta bien tremenda. Más dice el verso número 13, ¿qué se necesita hacer en nuestras vidas para que el amor no se apague dentro del corazón? Mas el que persevere hasta el fin. ¿Se necesita qué? Perseverar, ¿cierto? Se necesita perseverar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué?
vendrá el fin. ¿Ha aumentado la maldad? ¿Sigue aumentando? ¿Va a seguir aumentando? Cada vez estamos viendo cosas que ni siquiera nos imaginábamos llegar a qué. Que ni siquiera nos imaginábamos llegar a ver, ¿cierto? Lo hemos oído, no hemos tomado mucha alerta, tristemente, y aquí animo a los padres, sacúdanse como padres, amárrense la falda las damas y los pantalones los varones, ¿sí? Porque es triste ver a niños de gente que se congrega en la congregación, no todos, pero sí un buen grupo de nuestros niños que no saben ni orar, porque los padres no tienen tiempo para enseñar a sus hijos, ¿cierto? Lo único que saben de buscar a Dios, de padres que se congregan con nosotros. Hay niños que se les dice ora y dice, empieza a ser el credo de los católicos. Y la pregunta es, venga, ¿dónde están esos padres en búsqueda de Dios? ¿Dónde están esos padres que están enseñando a su casa a buscar a Dios? Porque hoy es más fácil pasarle el celular al niño y que entretenga. Hoy es más fácil prenderle la televisión y que se entretenga. Hoy es más fácil hacer un cúmulo de cosas que asumir la responsabilidad. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán y las enseñarás a tus hijos. Mis amados, la responsabilidad mayor de la vida espiritual en una casa es de los padres. No es de la iglesia, es de los padres. Es la mayor responsabilidad. Tú como papá y como mamá eres el primer responsable de sentarte a enseñarle a tus hijos la palabra. Y modelarle a tus hijos la vida de quién. Porque no solamente traer letra, ¿cierto? Porque los niños escuchan lo que se les dicen, pero hacen lo que ven. Había un señor creyente, leí esta historia y me pareció muy impactante, de lo que es el poder del ejemplo y cómo Dios obra en eso. Porque había un papá, todas las mañanas madrugaba a orar. Dice que mientras la mamá estaba organizando al niño para el jardín, el niño siempre veía al papá allá arrodillado en la sala orando. El niño llegó como a los 12 años y a la edad de 12 años su papá sufrió un accidente y murió. Pasó el velorio y todo eso. Una mañana la mamá se levantó a buscar al niño para que fuera al colegio. No lo encontró en su cuarto, se asustó, salió, lo encontró en la sala arrodillado y estaba ya orando. Y ella le predicó, le dijo al niño, ¿qué haces? Y dijo, lo que vi a mi papá hacer todos los días. ¿Sí o no? A veces damos muchas predicaciones y muy poco ejemplo. Y estamos viviendo tiempos donde necesitamos ¿qué? Perseverar. Como padres, estamos minados de información y cosas que nos están robando hacia donde necesitamos estar enfocados. El celular es un distractor ni el tremendo en la vida de una persona. Y nos cuesta, ¿cierto? Todas las veces le decimos, sí. Pero no sabemos si es que sí o si es que le sigo haciendo venia al celular, ¿cierto? Y no me canso de repetir esto. Mi amado, si usted no tiene los pantalones para entrar a orar y apagar su celular, mejor no entre a orar. Con todo el corazón se lo digo. Yo he aprendido lecciones difíciles con eso. Porque muchas veces me he quedado con el celular y me he excusado en que voy a abrir la Biblia en el celular. Y abriendo la Biblia en el celular, me llegó un mensaje de WhatsApp.
Entonces estoy supuestamente con el Señor, pero pues me llegó un mensaje de WhatsApp y ya me dio ganas de leerlo. Y me puse a leer otro, y me puse a leer otro, y me puse a devolver los mensajes, y cuando me di cuenta, la media hora que era para el Señor se volvió media hora de WhatsApp, y cuando ya me di cuenta, bueno Señor, amén, y hasta luego. Pero estamos convencidos que con esas migajas no se va a enfriar el amor en nuestro corazón. Estamos convencidos que con esa manera de vivir vamos a mantener firmes. Aquí dice el que persevere, ¿cierto? Necesitamos mantener el fuego, ¿qué? Encendido. Cuando Dios enciende el fuego de Dios necesita ir en aumento en el corazón. No necesitamos cristianos que empezaron prendidos y ya están apagados. Empezaron prendidos y están más prendidos de la mano del Señor. Pero eso sin vida íntima es imposible. Y cuando hablo con vida íntima no hablo de gente que ore, porque hay gente que ora y está apagada. Porque hay gente, ¿cierto?, que no ha entendido que la oración no es para buscar cosas. La oración es para buscar el corazón de Dios. Cuando buscas el corazón de Dios, Dios te dará o no te dará, según su voluntad. Y cuando buscas el corazón de Dios, estarás dispuesto a aceptar cuando Dios te da y cuando Dios no te da. Pero se necesita, ¿qué? Vida de comunión con el Señor. Vida de relación con Dios. Levítico en el capítulo número 6, verso 12 y 13. El amor de muchos se enfriará, ¿cierto? Porque se puso el corazón en lo que pasa afuera y la maldad del mundo es mantenerte, ¿qué? Distraído. ¿No te das cuenta que hoy hay una lucha por tu mente? Hoy en día, compartía con unos hermanos hace poco, hoy en día es muy difícil mantener capturada la atención de una persona. ¿No han notado por qué todos los videos que hacen ahora en las plataformas son videos de 20 segundos, de 30 segundos, de un minuto? Porque son las estrategias para mantenerte capturado en tu atención. Si te pasan un video de media hora, a los 2 minutos le perdiste el interés. Te pasan un video de 15 segundos y de videos en videos de 15, de 20, de 30 segundos, alimentan tu corazón, cautivan tu atención, te mantienen completamente, ¿qué? Distraído. Porque estamos enfrentando una lucha por nuestra mente. ¿Dónde está puesta nuestra qué? Nuestra atención. ¿Sí o no? Por eso hoy nos gustan todos los mensajes así express. ¿Sí? Hoy no nos gusta andar en la palabra, nos gusta que nos den un resumen de la palabra. Cuando nosotros necesitamos es ahondar en ella. Levítico 6:12 dice: y el fuego encendido sobre el altar, ¿qué? No se apagará, sino que el sacerdote. ¿Quién enciende ese fuego? ¿Quién encendió el primer fuego en el altar, en el tabernáculo? Dios. El primer fuego lo enciende ¿quién? Dios. Es imposible que el hombre encienda el fuego en su corazón hacia Dios. Solo Dios lo puede, ¿en qué? Encender. Pero ese fuego encendido por Dios, ¿qué dijo el Señor? No se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego que, mire que no es una llamita. Si estamos hablando del fuego ardiendo, significa de algo que está encendido de una manera especial. ¿Qué se dijo de Juan el Bautista? Que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y eso habla de las dos cosas que pasaban en la vida de Juan el Bautista. Ardía por dentro, por lo tanto había luz por fuera de su vida. Había algo especial. El fuego arderá continuamente en el altar. ¿Qué pasará con ese fuego? No se apagará. Y ahí aparece responsabilidad del ser humano. La responsabilidad nuestra. Dios enciende el fuego. Nuestra responsabilidad es mantenerlo ¿qué?
Y eso solamente es posible en comunión y en relación con quién. En relación con Dios. De manera que encontramos una advertencia para estos últimos tiempos. Hay gente que se va a seguir congregando, hay gente que va a seguir cantando canciones, pero que va a estar fría en su corazón. Y va a estar ahí sentada. Y va a estar tomando apuntes, y va a estar leyendo la Biblia, y la va a cargar para todos lados. Y no va a dejar de asistir a reuniones, pero va a estar apagada en donde. Pero por el contrario van a haber otros que no se van a ¿qué? Que no se van a pagar. ¿Cuáles son los que no se van a pagar? Los que perseveran. Y miren lo hermoso de esto. Busquen el diccionario normal de español. ¿Qué es perseverar? ¿Cierto? Escuche esto. Perseverar no es tirar aguante. Eso no es perseverar. Me llama mucho la atención todos los significados de perseverar. Perseverar es mantenerse firme y constante. Perseverar es persistir, insistir, avanzar, no volver atrás. Eso es perseverar. Lo contrario a perseverar es desistir, botar la toalla, darme por vencido. Eso es lo contrario, ¿cierto? De manera que Dios nos llamó a esto, a mantenernos firmes y constantes, ¿sí o no? Permaneced en mí y yo en quién, y yo en vosotros, ¿cierto? Y es muy importante que miremos esto, este concepto de perseverar. ¿Por qué? Porque si no estás encendido en el Señor, algo está pasando en tu corazón, te estás enfriando. Y te tengo una noticia. El enfriamiento no es estancamiento. El enfriamiento es un volver atrás. Voy para atrás. Empecé a retroceder. O sea, no es que el enfriamiento es que yo ya había avanzado y me quedé aquí hasta donde avancé. No. El estancamiento, el enfriamiento es que usted se detuvo y empezó a echar para atrás. Miremoslo en Jeremías capítulo 7, verso número 23 y 24. Jeremías 7, 23 y 24. Dice la escritura: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien, ¿cierto? Y no olvide que cada vez que la palabra nos habla de esto, no nos está hablando del bien que nosotros queremos, sino nos está hablando de cómo prospera la voluntad de Dios en nuestras vidas. La escritura dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ese prosperar tu camino y todo te saldrá bien, está hablando es de todo lo que es la voluntad de Dios, que empieza a prosperar en tu vida lo que es la voluntad de Dios, no lo que es tu parecer. Porque yo puedo mirar esa prosperidad como tantas veces la podemos pensar los seres humanos. Entonces yo busco a Dios para que todo me salga bien. Y a veces estamos buscando a Dios y todas las cosas no están saliendo bien. A veces estamos buscando a Dios y todo está saliendo al revés. Pero detrás de eso que está saliendo al revés, Dios está obrando para hacer prosperar su voluntad. ¿En quién? En nuestro corazón y en nuestra vida, ¿cierto? Para que Dios muchas veces nos hace tener hambre. ¿Sí? Porque cuando estás lleno das mucha gloria a Dios. Y el Señor dice: bueno, ahora vamos a mirar si con hambre hay lo mismo. Porque cuando estás con salud da mucha gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando no está la salud? ¿Cierto? Porque aunque cambien nuestras circunstancias, Dios sigue siendo el mismo. Y nuestra actitud hacia Dios no debería cambiar porque cambiaron nuestras ¿qué?
Pero muchas veces Dios permite esas situaciones para desnudar nuestro corazón y cambiarlo, para que mi corazón caiga postrado delante de su presencia y pueda decirle: Señor, ¿cuánto amo yo más la salud que a ti? ¿Cuánto amo más la alacena llena que a ti, Señor? Y eso me llevas a caer postrado delante de Él, buscando esa libertad que solamente Dios me puede dar. Pero dice el versículo número 24, ¿cuál era el deseo de Dios? Que escucharan, ¿qué? Su voz. ¿Sí o no? Mis amados, tú no solamente necesitas oír la palabra, necesitas oír a Dios. Porque muchas veces hemos escuchado predicaciones, pero no hemos escuchado a Dios. Cuando empecemos a escuchar a Dios, mis amados, el rumbo de nuestra vida tiene que empezar a ser diferente. Tiene que empezar a ser diferente cuando empecemos a escuchar a Dios. Alguien decía esta semana, no es cuántas predicaciones escuchas, es cuánto de lo que has escuchado está transformando tu corazón. Hay gente que escucha prédicas y escucha a Pepito, a Pedrito, a todos. Y el problema es, después de haber escuchado a todos, la pregunta es, ¿no escuchó a Dios, que su vida sigue siendo igual? Porque después de que escuches a Dios, tu vida no seguirá siendo ¿qué? No seguirá siendo igual, ¿sí o no? Necesitamos oírlo a Él. Pero ¿qué dijo el Señor en el verso 24? Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios ¿qué? En sus propios consejos, ¿sí o no? ¿Usted sabe cuál es el peor consejero de su vida? Usted mismo. El peor consejero mío soy yo. Yo a veces tengo conversaciones perversas conmigo mismo. ¿Sí o no? Porque a veces, como decía por ahí alguien, me digo a mí mismo, tal persona no me saludó. Y yo mismo le respondo, entonces no la vuelvo a saludar. ¿Sí o no? Y me meto unas envenenadas yo solo. Yo solo me pego unas envenenadas horribles. ¿Sí o no? Porque lo que no es cierto me lo invento y lo que no me invento me lo imagino. ¿Cierto? Y me formo unas tormentas ni las machas, ¿cierto? Es que es más, a veces me pego unas envenenadas que el diablo hasta termina siendo una mansa paloma al lado de uno. Y dice acá, ¿en qué caminaron? En sus propios consejos. En la dureza de su corazón, ¿qué? Y lo que les decía, el enfriamiento no es estancamiento, el enfriamiento es echar para atrás. Porque dice, y fueron hacia atrás, y no hacia quién, y no hacia adelante. El enfriamiento me lleva hacia dónde, hacia atrás. Porque no puedo perder de vista cuál es el propósito de Dios. La palabra de Dios dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará todos los días, hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Mire, lo que Dios empieza como bueno, lo termina como perfecto. Así es la obra de ¿quién? Así es la obra de Dios. Por eso el que persevera, ¿cierto? Es avanzando. Perseverar es avanzar, es seguir adelante. Lo contrario es devolverse ¿en qué? Es devolverse en el camino. Lo contrario a perseverar es renunciar, ceder, es posponer, ¿cierto? Porque a veces en eso nos la pasamos, pasando para el otro día las cosas que necesitamos ¿qué? Hacer ahora. Es postergar lo que deberías hacer hoy, ¿cierto? Y mire lo hermoso, porque Dios de una manera especial nos deja ver que lo contrario a perseverar es no estar listo. Y cuando decimos gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Qué significa eso? Su esposa estuvo ¿qué? Lista. Lo contrario a perseverar es no estar listo, es no estar preparado. El deseo de Dios es mostrarnos el futuro.
pero mostrarnos el futuro para que haya acciones en el presente. Lo vamos a mirar ahorita en la palabra del Señor. En esos días le preguntaba a alguien, hablaba con alguien, una conversación con una persona de esas tantas que se le dan a uno en la semana, porque le empecé a abordar a esa persona el tema de la salvación. Entonces esa persona dijo, yo no creo en nada de eso. Yo lo único que creo es que uno se muere y ahí acabó todo. ¿Cierto? Y el Señor me daba entendimiento que cuando una persona no piensa en lo que va a pasar en el final, entonces no le importa tampoco cómo vive en el presente. Si no le importa el final, no le importa cómo vive en el qué. Y como nosotros sí nos importa el final, sí es muy importante cómo vivimos el presente. Por eso Dios nos habla del futuro, esperando que se tomen acciones presentes en nuestra vida. Ubíquese ahí por favor en Mateo 25 y miramos esto dentro de la palabra de Dios. Si no te importa el futuro, no te importa la manera en cómo vives en el presente. Pero si te importa el futuro, en tu presente tienen que empezar a haber acciones y Dios te ayuda. En Mateo 25:3, nosotros nos damos cuenta que allí en Mateo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? ¿A quién están esperando las vírgenes? La llegada del esposo, ¿sí o no? ¿Saben ellas cuándo va a llegar? No, de manera que ellas están esperando un suceso futuro. Pero mire que esperando un suceso futuro, ellas tienen que hacer una acción presente, que es la que las prepara para el futuro. Porque dice el verso 3, las insensatas, tomando sus lámparas, y está hablando del presente, no tomaron consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Están esperando algo futuro, la venida del esposo, ¿sí o no? Pero en el presente estaban haciendo acciones. 5 no quisieron tomar ¿qué? El aceite, ¿sí o no? Que era una acción presente. Las otras 5 sí. Y no olvidemos, cuando llegó el esposo, las que no tomaron aceite, sus lámparas estaban ¿qué? Y se fueron a conseguir aceite. Cuando volvieron, el esposo ya había venido y había cerrado la ¿qué? Y había cerrado la puerta. Porque cuando Dios nos deja ver el futuro es para que se tomen acciones presentes. Las bodas del Cordero están cerca, pero se necesitan acciones presentes en nuestro corazón, porque el amor de muchos se enfriará. Y es donde tenemos que mirar delante de Dios qué está haciendo enfriar mi corazón. ¿Qué está enfriando mi corazón? Porque no podemos excusarnos. No podemos seguir excusándonos. Dios nos ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. Lo que pasa es que estamos dedicados a apagar los incendios del presente y desconectados de Dios. Porque uno encuentra muchos que no busco a Dios porque tengo muchos problemas económicos y tengo que solucionarlos. No busco a Dios porque tengo muchos problemas familiares y tengo que solucionarlos. Entonces quiere apagar un incendio presente, ¿cierto? Pero quiere dejar lo esencial ¿en qué? En su vida. ¿Qué necesitaban aquellas que estaban esperando al esposo? Tener sus lámparas ¿con qué? Sus lámparas con aceite. ¿Sí o no? Y la palabra de Dios nos deja claro en qué perseverar. Porque la palabra de Dios es eterna, es presente y es permanente para nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos es escudriñar la palabra para que Dios nos dé la guía de qué debemos hacer mientras estamos esperando el regreso del ¿qué? El regreso del novio, ¿cierto? Por ahí en el Antiguo Testamento se habla de cuando el rey Asuero, ¿cierto?, destituyó a la reina e iba a poner una reina ¿qué? Nueva, ¿sí o no? Y mandó que se escogieran doncellas, ¿sí? Y esas doncellas tenían un año de preparación antes de presentarse delante de ¿quién? Del rey, ¿sí o no?
Pero no era un año de simple espera, era un año de preparación para presentarse delante del rey. Eran 6 meses sumergida, creo que era en mirra, y lo que hacía eso era quitar el olor que ella tenía. Y después 6 meses sumergida en perfumes aromáticos para que llegara oliendo a lo que el rey quería, ¿cierto? De manera que era un año que tenía, pero era un año para prepararse para el momento en que el rey la mandara para que el rey la mandara llamar. Ubíquese entonces ahí conmigo en Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos 2, 42. ¿En qué debemos perseverar? ¿Cuándo empezaron los últimos tiempos? Con la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y hasta dónde van? Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿qué sucederá? El rapto de la iglesia, donde Dios vendrá hasta las nubes, sonará la final trompeta y nos encontraremos ¿con quién? Con el Señor, ¿sí o no? De manera que Dios empezó a formar su iglesia desde allá y la ha venido formando todo el tiempo, pero lo que Dios estableció allá no se ha quitado, porque lo que Dios pone como un fundamento, Dios no lo quita. Y dice Hechos 2:42, después del primer discurso de Pedro, ¿cierto? Donde Pedro está explicando lo que acontece, ¿cierto? Vino el Espíritu Santo y él dice, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Cómo Dios derramaría qué? Su Espíritu sobre toda qué? Carne. Y visitaría a los jóvenes, visitaría a los ancianos y habría una luz maravillosa de parte del Señor. Y cuando termina todo este discurso, después de que Él les dice cómo ha sido crucificado Jesucristo y cómo de una manera especial dice que se compungieron en su corazón y la gente le preguntó qué debemos de hacer para ser salvos, ¿cierto? Los que habían oído dice que se volvieron al Señor. Y ahí esos que se volvieron al Señor en Hechos 2:42 dice, y perseveraban, ¿sí o no? ¿Qué debemos hacer la iglesia esperando al amado? Perseverar. Y aquí nos da 4 pilares para perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Perseveraban en 4 cosas, ¿cierto? Ustedes han visto que la mayor parte de las mesas siempre tienen 4 paticas y que cuando una pata está desacomodada, ¿cierto? La mesa cojea y qué tremendo que le sirvan a una sopa en una mesa coja, ¿cierto? A cualquier momento se le va a qué. Y aquí encontramos, por así decirlo, como las 4 patas de la mesa, si lo pudiéramos decir así, o las 4 columnas que han de sostener el edificio. Y habla de la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, que no es otra cosa sino el evangelio, ¿cierto? Que no es otra cosa sino el evangelio. Habla de la comunión unos con otros, y eso habla de ser la iglesia gloriosa que Dios desea para cada uno de nosotros. La iglesia que está haciendo una expresión de lo que es Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que tengan los unos por los otros. Y no está hablando del amor que produce el hombre, sino del amor que está traspasando el corazón de cada ser humano y que es el que nos une a Jesús y nos une entre nosotros, ¿qué? Entre nosotros mismos. El partimiento del pan. ¿Quién es el pan? Jesucristo, ¿sí o no? El partimiento del pan. De manera que no solamente habla el partimiento del pan, de que nosotros seamos un pueblo que se alimente de Cristo, sino de un pueblo que le pueda dar a otros alimento. Y ese alimento que se le da a los demás es ¿quién? Cualquier alimento que se dé en la iglesia que no sea Cristo,
no es comida, ni es verdadera bebida. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera ¿qué? Y no estaba hablando de canibalismo, estaba hablando de todo lo que es la vida de Cristo para la vida de un ¿qué? Para la vida de un ser humano. De manera que la doctrina de los apóstoles es el evangelio, la comunión uno con otros es la vida de Dios manifestada en medio de nosotros, el partimiento del pan es esa vida que está alimentada de Cristo, pero que también se da como alimento ¿a quién? A otros, y termina diciendo, y en las oraciones, porque es una vida de adoración y de intercesión continua hasta que Él venga. Y el Señor nos deja ver ahí lo que Él dispuso para que nosotros le esperemos a Él, ¿cierto? No es lo absoluto, pero Dios nos va dando a través de su palabra cómo dispuso que nosotros lo esperemos a Él de una manera muy especial. Porque no olvidemos, la iglesia en todo tiempo ha sufrido presión. Uno de los reinos o de los imperios más agresivos, más perversos, más opresivos de la historia ha sido el romano, el imperio romano. Y el imperio romano terminó más o menos hacia el año 476, después de la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese imperio opresor terminó, pero todos esos cristianos oprimidos, en medio de todas esas opresiones, lo que eran fortalecidos y se multiplicaban. Y lo que hacían era que cada vez eran más firmes y eran más. Se acabó el imperio romano y la iglesia sigue. Y ha enfrentado muchas situaciones. Y hoy enfrentamos muchas opresiones, pero la iglesia va a continuar, porque el Señor dijo: yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. Si tu vida es edificada por el Señor, Dios va a hacer que tu vida permanezca. No son tus fuerzas, no son tus capacidades, es el poder de ¿quién? El poder de Dios. Alcancemos a mirar solo el primer puntico. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? Que es algo que tenemos que hacer y no perder de vista. Y hay tres cosas importantes, porque la doctrina de los apóstoles hace referencia a el evangelio, ¿sí o no? Y si nosotros vamos a mirar el evangelio, entonces tenemos que hablar de la salvación, tenemos que hablar del discipulado y tenemos que hablar de una palabra que tiene que ser ya muy común en nuestros tiempos: Maranata. El Señor viene. Jesucristo viene. Porque en el evangelio esas tres cosas se manifiestan con mucha claridad. Porque hoy todo se ha ido centrando en las demandas del corazón del hombre y no en cuál es la voluntad de Dios. Y el evangelio no vino para suplir las necesidades humanas. El evangelio vino para manifestar la voluntad de Dios. Y no podemos tener más predicaciones centradas en las necesidades del hombre y salidas de la voluntad de Dios. Cuando el hombre está en la voluntad de Dios, Dios va a suplir conforme a su voluntad. ¿Las necesidades de quién? Las necesidades de él, las necesidades del hombre, ¿cierto? Pero hoy hemos perdido de vista, ¿cierto? Que haya un pueblo que pueda tener claridad en su corazón, que por el evangelio no va camino al infierno. Hoy nos da como mucho temor hablar del infierno, porque ha aparecido mucha perversión del amor, ¿sí o no? Porque nos hemos dejado conquistar más por el amor que dice tener el mundo que por el amor verdadero que es el de Dios. Porque el supuesto amor del mundo dice que si nosotros no aceptamos todo lo que el mundo ofrece y cómo la gente quiere vivir en el mundo, es porque la iglesia no tiene amor. Entonces la iglesia no tiene amor, decía alguien.
Es que los cristianos no tienen amor, porque si los cristianos tuvieran amor, aceptarían la homosexualidad. Si los cristianos tuvieran amor, aceptarían, y podríamos hacer una lista de muchas cosas, ¿cierto? Y en algún momento un predicador dijo lo siguiente y aterró eso en mi corazón, porque el predicador le preguntó a la iglesia: ¿usted ha probado la marihuana? No sabe de qué se perdieron. ¡Wow! ¿Cómo va a decir eso? ¿Sí o no? Es muy diferente que diga: si no ha probado de Cristo, no sabe de qué se ha perdido. Es algo muy diferente. Porque hoy en día se apunta mucho a la necesidad de ¿quién? A la necesidad del hombre. Y no olvide, puede suplir todas las necesidades del hombre, pero si el corazón del hombre no es cambiado, aún aquello con que se le suplen las necesidades lo usa el hombre para pervertirse en su camino. Volver al evangelio es volver a hablar de que todos íbamos rumbo al infierno. Por eso el Señor dijo: yo no vine a condenar, porque ya todos nacieron condenados. Yo vine fue a rescatar a los que estaban ya bajo condenación. Yo vine fue a rescatar al mundo, para que el mundo sea salvo. Pero el evangelio nos tiene que hablar nuevamente de ¿qué? La doctrina de los apóstoles todo el tiempo. La primera predicación de Pedro está hablando de lo que pasó en la cruz del Calvario y de un pueblo destituido de la gloria de Dios, pero como Dios ha extendido su misericordia para restaurar a ese pueblo. El discipulado viene dentro del evangelio. El Señor dijo en Mateo 28 que fuéramos e hiciéramos ¿qué? Discípulos. Pero el discipulado se ha distorsionado tanto que perdimos la esencia del discipulado. Amado, desde Génesis está la gran comisión. Génesis 1, 27 y 28 dice que Dios creó al hombre varón y hembra y los bendijo, y de una vez les dio la gran comisión: fructificad y multiplicados, den fruto de la naturaleza de Dios en sus vidas, y que eso sea lo que se multiplique dentro de ustedes, que en todos los que tengan como hijos, lo que se multiplique sea la naturaleza de ¿quién? Esa es la gran comisión. La gran comisión no es formar gente que se parezca a nosotros. Ser discípulo de Cristo, la palabra de Dios dice: bástele al discípulo ser como el maestro. Entonces, ¿qué es ser un discípulo de Jesús? Ser como ¿quién? Y cuando yo le estoy enseñando a alguien a ser discípulo de Jesús, ¿qué le estoy enseñando? Que sea como Jesús. ¿Cuál era el clamor de Pablo en sus oraciones? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Eso hace parte de la doctrina de los apóstoles. La salvación, el discipulado, pero a la manera de ¿quién? La iglesia crece cuando se parece a Cristo. Cuando cada uno de nosotros, los primeros cristianos fueron llamados cristianos en Antioquía porque los veían como pequeños Cristos, los veían como un reflejo de quién es Jesús. Cuando miraron los primeros discípulos, dijeron: estos hombres han estado ¿con quién? Con Jesús. El discipulado, ser discípulo, se trata de ser como Cristo, no de hacer las cosas que hacía Cristo, sino de ser como Cristo. Y cuando tú eres discípulo y vas a ayudar a otro a ser discípulo, le ayudas a que crezca en todo aquello que le hace más como Cristo. Y otro aspecto importante del evangelio, para terminar por hoy, es: el Señor viene. Porque usted mira en cada uno de los apóstoles y todos tenían presente: el Señor regresa.
Y el Señor regresa. Era un pueblo que estaba pendiente. Si estoy pendiente de qué va a pasar en el futuro, estoy tomando acciones ¿qué? Presentes. Porque si Él viene por una iglesia madura, entonces eso significa que yo tengo que vivir procesos de la mano del Señor. Porque no puedo seguir siendo niño. El niño es llevado en cualquier dirección por cualquier viento de doctrina. Necesitamos llegar a la madurez. Necesitamos, como dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hasta que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto. ¿Cuál es la estatura de un varón perfecto? Hasta que todos vayamos creciendo. De manera que Dios, esa novia que se está preparando, es una novia que se está pareciendo cada vez más ¿a quién? A Cristo. El que aparezca ya vestido de novia, que no huela a Cristo. Hay una parábola donde dice que el Señor encontró a un invitado y le dijo: ¿usted qué hace aquí que no está vestido? Lo mandó sacar. Allá afuera será el lloro y el crujir de ¿qué? Y el crujir de dientes. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la salvación. Perseveraban en el discipulado. Estoy aprendiendo de Cristo para ser como Cristo. Y lo que le enseño a otros es hacer como ¿quién? Como Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Deje de buscar que nadie se parezca a usted. El único anhelo de la iglesia es que todos se parezcan a Cristo. Ese es el anhelo. Que tus hijos, que tu esposa, que tus padres, que tus hermanos, que tus jefes que se parezcan a ¿quién? Y tú comprométete con eso. Les decía esta semana a los hermanos: mire, tal vez en los lugares donde nosotros trabajamos la gente no lee la Biblia, pero tiene la oportunidad de leerla en vivo cuando te mira a ti. Tiene la oportunidad de que no la lee, sino que la ve en vivo, porque puede ver todo lo que está en la Biblia en tu vida, en tus palabras, en tus acciones, en tus comportamientos. Es una realidad. Por eso Pablo dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? Esta vieja naturaleza no quiere nada de eso, pero la nueva vida fue dispuesta para eso, con todo el corazón. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Mis amados, porque a quien no se le reveló el evangelio, la oración la utiliza para una sola cosa: pedir cosas. Pero aquel al que el evangelio le va siendo revelado, la oración tiene un propósito mayor. Entra al lugar secreto a pedir de Él, a pedir de su vida, a pedir de su presencia. Y ahí es donde entiendes que tu mercado pasa a la última lista de la oración. ¿Cierto? Duraste todo el tiempo buscando el verdadero alimento. Y allá al final le dice: Señor, y si te place, dame mercadito. Amén. Y Dios es fiel. Dios es maravilloso. Dios es extraordinario. Solo terminemos con esta cita en Primera de Juan 3, 2 y 3. Ahora sí vamos a terminar con esta cita por hoy. Mas el que persevere hasta el fin será ¿qué? 4 cosas que necesitamos perseverar. Vamos en la primera. ¿Cuál? La doctrina de los apóstoles. Y eso incluye el evangelio, el discipulado y Maranata. Cristo viene. Primera de Juan 3, 2, 3 dice: amados, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes ¿a quién? Todavía no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados, pero cuando Él se manifieste, la plenitud de Él va a absorber lo incorruptible, va a absorber lo corruptible. Y dice ahí: porque le veremos tal como Él es. Verso 8. Tened tan, verso 8, no me pasé para otro lado.
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, el que tiene la esperanza de su regreso, el que sabe que pronto nos encontraremos con Él, que pronto sonará la trompeta, ¿qué dice ahí? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Está en una vida donde cada vez va siendo despojado de Él mismo y va siendo revestido de Cristo. Amados, la palabra de Dios tiene dos efectos. La palabra de Dios es dulce al paladar y amarga en el vientre. ¿Y sabe por qué? Es dulce porque te lleva a proveer de Cristo, y es amarga porque te lleva a morir a ti. Ahí es donde es amarga, nos lleva a morir a nosotros. Pero cuando vamos a probar toda la dulzura, cuando Cristo sea de todo lo que está vestida mi vida, ¿cierto? ¿Y qué va a ir Dios poniendo en el Evangelio y en ese Maranata? El libro de Apocalipsis termina diciendo una unión profunda entre Cristo, entre el Espíritu de Cristo y la iglesia, donde dice que el Espíritu dice: ven, Señor Jesús. Y la esposa se une al clamor del Espíritu para decir: ven, Señor Jesús. Y dice: y el que oiga diga: ven. Amados, estamos siendo preparados porque pronto aparecerá el deseado de las naciones. ¿Y qué necesitamos? Perseverar, seguir adelante, no retroceder, que el amor no se apague. El amor de muchos se enfriará, pero no el de todos. Y Dios es el que puede mantener encendido nuestro corazón. Vamos a orar.